Dios les bendiga, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical el día de hoy y vamos a iniciar primeramente con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad, Señor, que nos das para estar presentes en este lugar, Padre. Una oportunidad que nos das para exaltarte, para bendecirte, para darte toda la gloria en este momento. Toma control, Señor, de principio a fin de este servicio, Padre Santo. Que a partir de este momento, mi Dios, todos nosotros dispongamos nuestro corazón para exaltarte, para bendecirte, para darte la gloria, Dios, para darte gracias por tantas bendiciones que nos has dado y tu favor y tu misericordia que hasta el día de hoy de nuestro lado nos has apartado. Gracias por ser tan benevolente con nosotros. Gracias por ese amor que has demostrado a nuestras vidas, Señor, que aún sin merecerlo, por nuestra condición, Señor, aún así a ti te ha placido y tú has dado a nuestras vidas un amor incondicional, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Toma control de ese servicio de principio a fin. Toma control de cada actividad que se lleve a cabo, Señor, en esta mañana. A partir de este momento, que todo sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Que tu nombre sea exaltado en todo momento, Padre. Te doy gracias por mis hermanos que ya estamos presentes, como también por los que vienen en camino, Señor. Te pido, Padre, que los traigas con bien hasta este lugar, Señor amado, para que puedan estar juntamente con nosotros, exaltando, bendiciendo. Gracias, Señor, por tu amor. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a iniciar esta mañana una serie de estudio nuevo porque es un tema distinto al que hemos estado manejando. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la obra salvadora de Cristo. Amén. Vamos a hablar de la obra salvadora de Cristo, pero vamos a verla a manera detallada. ¿Cuántas partes pide esa obra que el Señor hizo por nosotros? Y toda la cuestión en cuanto a lo que fue el propósito y el porqué de nuestra salvación. Amén. Muchas veces lo he dicho y lo repito nuevamente. A veces creemos que únicamente el Señor pues vino a salvarnos y fue algo que únicamente Él hizo así de manera muy esporádica, ¿no? O lo vemos muy superficialmente, nada más, pues vino a salvarnos. Pero realmente, ¿cómo fue que eso se dio? ¿Cómo fue que eso se dio? ¿Cómo es que funciona todo esto? ¿Y cómo fue el plan y el propósito que el Señor hizo desde un principio para salvarnos? Entonces, de alguna manera, este plan no es nuevo. No lo hizo de un momento a otro, sino que prácticamente todo lo anunció desde el Antiguo Testamento, lo estuvo anunciando. Y de alguna manera así lo estuvo dando a conocer al pueblo por medio de los profetas, amén. Por medio de los profetas. Entonces, el Señor Jesús comienza a hacer esta cuestión de la obra salvadora para la de alguna manera u otra, Él lo dio a conocer al pueblo, lo dio a conocer a la humanidad por medio de los profetas. Por ejemplo, si leemos Isaías capítulo 53, leemos que el Señor prácticamente mencionó y habló de todo lo que iba a ser la cuestión del sacrificio y cómo se iba a llevar a cabo todo ello. Entonces, de alguna manera, en Isaías 53, Él lo expresa de una manera clara, ¿no? Su muerte, cómo prácticamente iban a hacer el vituperio para con Él, y de alguna manera ahí se expresa claramente de cómo el Señor vendría a este mundo, daría su vida por la humanidad y entregaría su vida por la humanidad. ¿Eh? ¿De qué manera sería? Entonces, cuando el Señor Jesús anuncia todo eso, más bien nuestro Dios anuncia todo eso en el Antiguo Testamento, es algo que sorprende nuestras vidas al momento de estudiar la palabra del Señor, porque ¿cómo es posible que un libro como del profeta Isaías, que fue escrito 600 años antes de que Jesús y que habitara entre nosotros y que diera su vida en la cruz del Calvario, como 600 años antes de que Él habitara en este mundo, prácticamente ya estaba dicho cómo sería todo ese proceso? Ya estaba anunciado cómo se llevaría a cabo todo ello, y pues de alguna manera nosotros podemos ver que la palabra del Señor de alguna manera se cumple en su totalidad, a cabalidad prácticamente, y todo lo que está ya anunciado
tendrá su cumplimiento en su debido tiempo. Amén. Hoy vamos a ver la primera parte de este tema, que es la obra salvadora de Cristo, y hoy veremos la muerte de Cristo por nuestros pecados. Amén. La muerte de Cristo por nuestros pecados. ¿Qué viene a su mente cuando usted encuentra o al usted escuchar que Cristo murió por sus pecados, ¿no? En muchas ocasiones yo entiendo que puede llegar a existir una cierta parte de incertidumbre en la vida del cristiano al grado de creer o pensar en este hecho de la obra salvadora de Cristo, a decir que Él murió por mis pecados. A lo mejor mucha gente pensará, bueno, pues, ¿cómo es que yo soy pecador, no? O ¿cómo es que Él ya sabe los pecados que voy a cometer? De alguna manera no es tanto que Él sepa los pecados que vamos a cometer, ni prácticamente, más bien sí lo sabe, ¿no? Sino que de alguna manera la razón del por qué lo hizo, por qué se expresa de esta forma, es por la manera en cómo usted y yo desarrollamos nuestra vida y cómo es nuestra naturaleza al día de hoy. ¿Ven? Entonces el Señor Jesús vino a ser la solución para nosotros de algo en lo cual usted y yo no teníamos oportunidad. No teníamos oportunidad prácticamente para ser salvos, no teníamos oportunidad de tener una redención, y de alguna manera el plan y el propósito de nuestro Dios pues fue enviar una solución para el ser humano, que fue obviamente el Señor Jesucristo, para que usted y yo hoy tengamos entrada al trono de la gracia y hoy podamos tener oportuno socorro, podamos tener perdón de pecados. Yo sé que esto ya lo conocemos de pe a pa, ¿verdad? De alguna manera es algo que puede llegar a enriquecer nuestra vida o poder recordar de alguna manera la obra que el Señor hizo por nosotros. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer ahí en el libro de Mateo 1:21. Amén. Biblia, por favor, ahí ábrala. Evangelio de Mateo. Dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. La palabra del Señor, ahí viene el anunciamiento a la vida de María, amén, madre de Jesús. Viene ese anunciamiento y de alguna manera ya se le están dando las instrucciones de cómo es que ella debe prácticamente llamar al niño. Hay un versículo donde dice, llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Que también traducido es Dios con nosotros. Entonces, de alguna manera, este tipo de cuestiones son lo que nos ayuda a entender cómo es la obra del Señor, cómo trabaja nuestro Dios para con la humanidad, ¿no? Vamos a ir también a lo que es Lucas 19:10. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Lucas 19:10. Y vamos a leer por último, primera de Timoteo 15. Primera de Timoteo, versículo 15. La palabra del Señor dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Pablo está anunciando eso, está diciendo esas palabras. Ahora, yo quiero entrar a este punto. Quisiera yo preguntarle a usted, que se hiciera esta pregunta en usted mismo y la responda. ¿Quién de nosotros prácticamente vamos a ser salvos? Vamos las. ¿Quién de nosotros el día de hoy podemos decir, o se atrevería a decir, que nosotros éramos buenos o somos buenos, que no ocupábamos de un Salvador que llegara a nuestra vida? ¿Quién de nosotros podemos decir el día de hoy que nosotros somos personas que tenemos la capacidad de hacer cosas buenas y que tenemos la capacidad también de poder cumplir
pues la palabra del Señor sin la ayuda de nuestro Dios, que no ocupábamos prácticamente venir a Él, reconocer al Señor, que no ocupábamos prácticamente venir y tener prácticamente ocupamos la salvación de Él, ¿verdad?, de nuestras vidas. ¿Quién de nosotros puede asumir, puede decir esto y que de alguna manera sea así como lo piensa el ser humano, ¿no? La realidad es que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de salvarnos. La realidad es que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de ser buenos. La realidad es que ninguno de nosotros tenemos prácticamente el deseo naturalmente de hacer lo bueno. Aunque no seamos como otras personas, aunque no cometamos los mismos pecados o delitos que otras personas, aún así en nuestra naturaleza y en nuestra forma de ser, aún así tenemos situaciones en nuestra vida que no nos permiten que nos podamos llamar que somos buenos. ¿Ven? Ahora le voy a hacer una pregunta todavía más atrevida. Como cristianos, ¿será acaso que ya como cristianos dejamos de hacer lo malo? ¿Será acaso que como cristianos ya nos convertimos totalmente y absolutamente en personas buenas? ¿Será acaso que como cristianos ya somos prácticamente tan pero tan buenos que de alguna manera no ocupamos que haya un Salvador abogue por nosotros o por nuestras vidas? ¿Verdad que no? De alguna forma, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser como personas, de alguna manera en todo momento vamos a pedir de la ayuda de nuestro. En todo momento. ¿Por qué? Porque ¿quién podrá perdonar mis pecados que cometo? ¿Quién podrá perdonar mis pecados que cometo? Entonces, ¿necesitamos de nuestro Señor? ¿Sí o no? Claro. Entonces, al Él dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, no solamente dio nuestra vida por nuestros pecados que teníamos en el momento cuando le conocimos a Él, sino que también dio su vida por nuestros pecados, aún por los que cometimos. Y de esa manera, todos nosotros es como nosotros podremos tener perdón de pecados continuamente en nuestro diario vivir. Y que de alguna manera todos nosotros tengamos la solución de lo que estamos prácticamente viviendo al día a día. Amén. ¿Está conmigo, familia? Ok. Nuestra naturaleza es pecadora. Y al ser nuestra naturaleza una naturaleza pecaminosa, de alguna manera nosotros, sí o sí, requerimos de la ayuda de nuestro Dios para que de esa manera nosotros, día a día, podamos tener una redención, sí, de nuestros pecados que tuvimos, pero también un perdón de nuestros pecados de manera continua. Ninguno de nosotros puede jactarse de que somos buenos, unos más que otros. Yo no puedo jactarme de ser mejor o menos pecador que otra persona. Todos nosotros cometemos faltas y todos nosotros tenemos que reivindicar. ¿Sí? Nosotros tenemos que darle esa dirección a nuestra vida por medio de la palabra del Señor, pero también permitir que Él nos direccione día a día, porque nuestra forma de actuar muchas de las veces estará reprobada a la luz de la palabra del Señor. Amén. Y nuestros actos, por ende, de alguna manera, tienen que ser pasados por el filtro de la palabra del Señor para poder nosotros detectar los errores que estoy cometiendo, para que la obra salvadora de Cristo y la redención de nuestros pecados, que es prácticamente el perdón que Él ofreció para nosotros y nos puso este beneficio a nuestro favor, cada día estemos nosotros procurando mantenernos limpios cada día más. Amén. ¿De qué serviría venir al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados si no existiera algo que se conoce como el arrepentimiento? Amén. ¿Está conmigo? Entonces, el arrepentimiento genuino viene a través de nuestro profundo reconocimiento de que nuestros actos, de que nuestra vida, a la luz de la palabra del Señor, está totalmente reprobada. Entonces, allí es cuando yo me tengo que percatar y me tengo que poner prácticamente, como luego decimos, ¿verdad? Me tengo que poner pilas para poder reivindicar el camino de la mano del arrepentimiento. Y en el arrepentimiento genuino es cuando yo encontraré la verdadera dirección en la palabra del Señor.
Porque si yo de alguna manera digo que me arrepiento, pero el día de mañana continúo en mis acciones, entonces no hubo un arrepentimiento, sino que únicamente hubo una reflexión, pero que no llevé a la acción ida, sino que únicamente recordé o tuve en la mente prácticamente lo que yo estaba haciendo. Y sí, tuve un remordimiento en la conciencia, pero el arrepentimiento genuino nunca llegó. Amén. Sino que mi vida continúa igual. Entonces de ahí no podemos decir que hay algo genuino en mi corazón, sino que simple y sencillamente hay algo que todavía falta ser corregido, pero que mientras yo no lo permita, simple y sencillamente no podrá venir esa corrección a mi vida. Amén. Ok, muy bien. Vamos a avanzar en el punto del día de hoy. Y yo le voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor y vamos a ir a lo que es el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. En nosotros había una maldición de pecado que de alguna manera el Señor la llevó en la cruz, nuestro Señor Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor, enseña acerca de lo que es la ley, que mientras más uno conocía la ley, más culpable se encontraba en ella. Más culpable era en cuanto a sus acciones, en cuanto a su forma de vida, en cuanto a su forma de pensar. Y la gente, mientras más leía la ley, mientras más estudiaba la ley, más se daban cuenta y se percataban de que su forma y estilo de vida estaba reprobado ante la palabra de Dios. Amén. Por eso dice un que la mucha letra mata. Entonces no se refiere al mucho estudiar, no se refiere al que mucho la palabra, no, al contrario. A nuestros tiempos es muy bueno que estudie la palabra. Pero ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que la mucha letra mata? Se refiere a esta parte: mientras más conozcamos la ley, o mientras más se conocía la ley, prácticamente las personas más encontraban en su vida la culpabilidad del pecado, y por ende todos y cada uno de los que conocían la ley y estudiaban cada día más encontraban que eran deudores, que eran prácticamente pecadores, estaban totalmente reprobados ante la palabra del Señor. Amén. Entonces, toda esa maldición de pecado que había en nosotros, toda esa maldición que estaba sobre nosotros, el Señor Jesús decidió cargarla en Él, en la cruz del Calvario, y así llevar toda la maldición que había en nosotros de pecado y Él cargarla por nosotros, y de esa manera poder llevarnos a una libertad espiritual que por nuestros propios méritos y acciones alcanzado, sino que simple y sencillamente no podíamos tenerla, sino únicamente por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar. Vamos a ir a Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. El libro de los Hebreos es una carta muy, muy profunda en cuanto son las cuestiones sacerdotales y en cuanto a lo que es prácticamente la obra de nuestro Señor Jesucristo para con la iglesia. Amén. De hecho, se dice a muchos estudiosos que si estuviéramos hablando de tener un quinto evangelio, que Hebreos califica para ese título, ¿no? Evangelio 9:12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? Redención. Amén. Eterna redención. Dice la palabra del Señor nos enseña, amén, que Jesucristo murió una sola vez, que ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Amén. Aquí Hebreos lo ratifica y habla que prácticamente hizo un sacrificio para redención, pero una redención eterna. Y todo aquel que viene a Cristo
recibe esa redención y la hace prácticamente definitiva para su vida. Por lo tanto, su vida tiene solución a lo que es la cuestión de la redención, y de alguna manera no es necesario que Cristo venga al mundo otra vez y muera por la humanidad y de prácticamente muera por los pecados de la humanidad, sino que una sola vez fue suficiente para todos nosotros. Amén. Por lo tanto, Cristo no tiene que venir al mundo y morir nuevamente y de esa manera poder dar solución a la vida del pecado del ser humano, sino que ya una sola vez fue suficiente para ello. Amén. Entonces, de esa manera Cristo viene y cumple esto para con nosotros, y nosotros de alguna manera como seres humanos somos beneficiados por el sacrificio. En el Antiguo Testamento habla de una práctica que se hacía para lo que era la expiación del pecado del pueblo, pero la expiación no borraba el pecado del pueblo, sino que la expiación lo único que hacía era cubrir el pecado del pueblo y de esa manera poder sentirse libres de culpa ante Dios por medio de los sacrificios que se ofrecían, pero no había una solución para la vida del ser humano. Amén. De hecho, la palabra del Señor en Levíticos capítulo 16 habla de una, pues, ¿cómo le podemos decir? Una costumbre que ellos hacían, me gusta decirlo ritual, ¿verdad? Porque de alguna manera suena un poquito medio fuerte, o podría ser mucho que dicen, ¿cómo que hacían rituales, no? Sino que era una ceremonia que hacían ellos, y cuando ellos hacían esta ceremonia, ellos tomaban a 2 becerros, amén, a 2 machos cabríos que le llaman, y a un macho cabrío, simbólicamente, el sacerdote imponía sus manos sobre el macho cabrío y trasladaban todo el pecado del pueblo, lo ponían sobre el macho cabrío las manos y lo trasladaban todo el pecado en el macho cabrío. Y el macho cabrío en el cual ponían las manos, lo mandaban prácticamente a las montañas y lo sacaban de la aldea, hasta que el macho cabrío se perdiera en la llanura, en el cerro, allá donde lo soltaban, se fuera lejos y ya no volvía el macho cabrío. El segundo macho cabrío que ellos tomaban era el que hacían para el sacrificio y el derramamiento de la sangre, y ahí con ese simbolizaban lo que era la redención del pecado del pueblo. Ahora, todo esto, ¿qué era? Y todo esto, ¿cómo funcionaba? ¿Y cómo funciona el día de hoy? Bueno, pues todo ese tipo de acciones nuestro Señor Jesucristo vino a cumplirlo. Amén. Él se presentó como un cordero sin mancha, como un cordero perfecto para el sacrificio, y en él fue depositado todo el pecado del pueblo, y la palabra del Señor dice que en él estuvo todo el pecado de la humanidad, y él, al perdonar nuestros pecados, dice la palabra del Señor, que los arroja a lo más profundo de la mar, donde nunca más se vuelva a acordar de ellos. Amén. Era simbólico de los machos cabríos en el Levítico 16, que de alguna manera viene y se hace realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, así como perdona nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos, de alguna manera así sucedía con el pueblo de Israel. Imagínese usted, ese macho cabrío salía al llano, que salía prácticamente lo corrían de la aldea, prácticamente lo sacaban de la aldea. ¿A dónde iba a parar ese macho cabrío? Quién sabe, ¿no? A lo mejor se lo comía un oso, se lo comía una bestia feroz, a lo mejor se moría de hambre, no encontraba el camino de regreso, pero el detalle era que nunca regresaba, y nunca regresaba ese animal, ¿no? Se quedaba fuera, y allá los pecados del pueblo, que eran prácticamente simbolismo de que eran depositados sobre él, pues prácticamente ya no regresaba a la aldea y el pueblo totalmente quedaba libre de ello, ¿no? Y el otro animalito que derramaban la sangre, pues prácticamente nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir esa función también, derramando hasta la última gota de sangre para redención de nuestros pecados. Amén. Ahora, la expiación que hacía el pueblo de Israel, como ya lo mencioné hace un momento, únicamente esa expiación cubría lo que era prácticamente el pecado del pueblo. El pecado no quedaba libre de pecado en su totalidad, sino que el pecado quedaba todavía en él. ¿Cubierto? Sí, por el sacrificio, sí, pero no quedaba erradicada esa cuestión de pecado en su vida. Y de alguna manera nuestro Señor Jesucristo viene y hace una obra, de alguna manera, podríamos decir magistral, ¿no? Porque de alguna manera, comparado con lo del Antiguo Testamento que se llevaba a cabo,
no era nada comparado con lo que el Señor Jesús hizo, que dio su vida prácticamente por la humanidad. Un ser humano dando la vida por la humanidad. Amén. En este caso, en la persona de Jesucristo. Y al dar la vida por la humanidad, prácticamente podemos decir que el sacrificio que Él hizo fue único y fue suficiente para nosotros. Amén. ¿Usted ha sabido de alguna otra persona que haya dado su vida por la humanidad y que haya tenido un efecto como el del Señor Jesucristo? No, no lo hay y no lo habrá, porque nuestro Señor Jesucristo prácticamente fue único en su género, amén, en lo que fue prácticamente como ser humano, que pudiese hacer esa obra por nosotros, amén. Por eso la palabra del Señor expresa que Él era el unigénito Hijo de Dios. Y en otra versión, en otro pasaje bíblico, ya lo menciona como el primogénito de muchos que vendrían después de Él, amén. Así que de alguna manera, al ser unigénito, el Señor entrega a su Hijo unigénito para la humanidad, que después se convierte en primogénito, que va a ser el primero, o que fue el primero de muchos que vendrían a Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí, familia? Muy bien. Vamos a dar el último punto para terminar la clase el día de hoy. Nuestra salvación dependió de algo que Cristo hizo a favor nuestro. Cristo salva y salva en virtud de algo que Él logró alcanzar. Nuestra redención fue su adquisición. Él hizo algo que hace posible el que nosotros tengamos una relación con Dios. Amén. Muy bien. Entonces nuestro Señor Jesús hizo un sacrificio por la humanidad, pero no solamente fue un sacrificio, sino que Él también hizo algo en lo cual usted y yo fuimos beneficiados. Amén. Dice la palabra del Señor y enseña que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio, que Jesucristo nos acercó a nuestro Padre por medio del sacrificio. Y es por ende que dice que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Y todo aquel que decide creer en Él, prácticamente, tiene la salvación. Y todo aquel que decide entregar su vida a Él, que desea venir en pos de Él, prácticamente será digno de ser llamado discípulo. Y no solamente discípulo, sino también será llamado amigo. Amén. Y la palabra del Señor lo enseña y lo reitera en muchas ocasiones y en muchos pasajes bíblicos, donde de alguna manera los que hemos venido a Cristo y hemos venido a ser parte de su pueblo y hemos aceptado ese sacrificio, hemos creído en ese sacrificio y en la salvación que Él brindó a nosotros, por medio de Él, a nosotros nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, no solamente fue el que haya muerto en la cruz, sino que la muerte en la cruz tuvo un propósito. Amén. Un propósito eterno. Tuvo un propósito para usted, tuvo un propósito para mí, tuvo un propósito para toda la humanidad, para que todo aquel que a Él venga, amén, Él no le echará fuera, sino que prácticamente lo recibirá y lo adoptará como hijo. Amén. Hará una adopción en la cual sea constituido y llamado hijo de Dios. Amén. Pero vuelvo y reitero, solamente aquel que vive en Cristo, solamente aquel que cree en Él, solamente aquel que le entrega su vida y que decide vivir en los principios de la palabra del Señor, podrá ser constituido hijo de Dios. Amén. Aquellos que no vengan a Cristo, aquellos que no acepten su palabra, aquellos que no vengan a su camino, que no quieran nada con Dios, no son llamados hijos de Dios. No toda la humanidad es hija de Dios. Solamente son constituidos hijos aquellos que le reciben a Él como Padre. Amén. Y para recibirle como Padre es reconocer y aceptar que uno determina vivir bajo los principios y los preceptos de nuestro Dios y bajo sus mandamientos. Amén. Viviendo una vida alineada a la vida del Padre y de esta manera vivir acorde a su voluntad y a su propósito. Amén. Si alguien dice estar en el camino del Señor, pero no decide vivir bajo los estatutos de Dios y bajo su palabra, no puede ser constituido hijo de Dios. Porque para ser constituido hijo de Dios, tiene que haber ese corazón
esa entrega, ese arrepentimiento genuino y tiene que haber esa conversión, no solamente de labios, sino desde nuestro interior hasta nuestro exterior. Amén. Y entonces ahí se puede decir que aquella persona ha tenido un encuentro con Dios y ha entregado su vida completamente a Cristo. Amén. ¿Está conmigo, familia? Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, no solamente es ir a la iglesia, no solamente es decir que creemos en Dios, no solamente es leer la Biblia, sino que es vivir, creer la Biblia, obedecer la palabra del Señor, obedecer al Señor y vivir bajo su mandamiento. Amén. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Amén. Y negarme a mí mismo es dejar todo lo que yo soy, todo lo que yo quiero, todo lo que yo deseo, para cambiarlo por lo que es la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, en este momento damos por terminado toda la escuela dominical. Vamos a cerrar lo que es el en vivo que tenemos en redes sociales y continuaremos con la fase de preguntas, si es que hay alguna pregunta que contestar el día de hoy. Amén. Dios les bendiga, gracias y nos vemos a las 11 en nuestro servicio general.